una medida de fuerza es que insistentemente, desde fines del año pasado, las paritarias en curso de este año se han pisado, no se han homologado y estamos en una caída de poder adquisitivo muy fuerte. Primer punto. Segundo punto, creemos que hay una necesidad urgente que tampoco escucha el gobierno, que tiene que ver con un aumento de emergencia a los jubilados y con la actualización del bono. ¿Quién habla es Héctor Daer, titular de la CGT. ¿Qué dijo Daer ayer en una conferencia de prensa donde anunciaron el próximo paro general? La necesidad de hacer algunas cosas sobre las cuales hasta ahora la CGT venía calladita la boca. Y algunos en el gobierno creen que buena parte de la aceleración que puso la CGT en estos últimos días a favor de un paro general tiene que ver con la represión del miércoles pasado, no de este miércoles, sino del anterior, de la famosa represión de la marcha de los jubilados y los hinchas de fútbol que quedó a cargo de Patricia Bullrich. Por eso la CGT mandó una columna numerosa a la manifestación de anteayer y por eso también aceleraron y sintieron al gobierno un poco debilitado, un poco perdiendo la iniciativa y se animan a hacer un paro general. Pero entre las cosas que piden, hay cosas que tienen que ver con lo gremial estrictamente. Dicen como en la Argentina donde está liberado todos los precios, donde se pueden subir los precios, se puede subir cualquier cosa, hay libertad de comercio, hay libertad de empresa, lo único que no se puede subir interno son los salarios, porque el Ministerio de Trabajo no homologa paritaria que sean más del 1% porque teme que eso pase a la inflación y desate los precios, aun cuando hay recesión y aun cuando hay cada vez más despidos. Por supuesto, la CGT reclama contra los despidos y atención, porque claro, uno de los gremios fuertes de la CGT es la UOCRA, la Unión de Obreros de la Construcción, y piden que vuelva la obra pública. La UOCRA ha sido históricamente uno de los gremios más dialoguistas, pero ahora en la práctica están jodidos porque solo con el fin de la obra pública y con el precio al que se ha ido a construir algo en la Argentina, en un ratito vamos a estar hablando con alguien que entiende de construcción y nos va a explicar a cuánto se ha ido el costo de la construcción en la Argentina, ha hecho que cayeran los trabajos de los albañiles y por eso también la CGT pide el regreso de la obra pública. Este es el gobierno que más rápido sufrió un paro nacional. Estos paros son para defender intereses propios. Acá no hay nada que amerite un paro. Cuando del desastre heredado se han corregido y se están corrigiendo temas que fueron incluso un reclamo permanente de la sociedad y por supuesto de los trabajadores, que es el tema de la inflación. Bueno, parece que la tarea del vocero presidencial, quien habla es Manuel Adorni, es negar y negar todo. Es como si estuviera declarando en un juicio, ¿no? Parece un acusado que niega todo. Entonces, no, acá no solo niega, sino que además exagera o miente, táchese lo que no corresponda. Dice Adorni, no, nosotros hemos corregido lo que heredamos del gobierno anterior cuando las cifras indican que todos los índices, salvo el de inflación, están para atrás. El consumo, la construcción, el empleo, todos los índices están para atrás, salvo, si se quiere, por una cuestión estadística, también la cuestión de la pobreza, que pegó un brinco y después bajó, pero la verdad es que todos los índices económicos están para atrás y todavía se sigue esperando la reactivación económica en B, que solamente el presidente ve. Vamos a tomar una medida no aislada, porque van a ser varias cosas, pero sí la medida más importante son una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 a las 12 horas del mediodía y a posteriori, a partir de las 0 horas del día 10, un paro por 24 horas. Y acuérdense que durante el gobierno de Mauricio Macri a la CGT le cantaban, poné la fecha, etcétera, etcétera, y le pedían que hiciera un paro porque los gremios industriales son los gremios más dialoguistas y que tienden a ser bastante conservadores en materia de medidas de fuerza. Por más que todos se declamen peronistas, la verdad es que buena parte de los sindicalistas hoy son señores que viven vida de burgueses, que el que no tiene caballo de carrera tiene joyerías en España, el que no tiene alguna fuente de riqueza, producto de los manejos
de sus obras sociales, ¿sí? Por lo menos los sindicalistas más antiguos. No vas a encontrar ninguno pobre. Pero también hay que decir que en este caso, la velocidad a la cual Milei avanzó en conquistas tradicionales de la clase trabajadora argentina ha provocado que estos mismos gremios dialoguistas se corran a la izquierda. Y hoy por hoy están diciendo, por ejemplo, nos vamos a sumar a la marcha del 24 de marzo, el lunes que viene. Vamos a hacer una movilización previa al paro general, con lo cual otra pulseada con Patricia Bullrich, que dicho sea de paso, ahí estuve chusmeando un poquito. Vieron que hubo una misteriosa reunión en gobierno convocada por Santiago Caputo, donde estuvo la CIDE también, y varios dijeron, bueno, ¿qué hace la CIDE en la convocatoria a la marcha? Bueno, lo que empezó a trascender es que en verdad esa reunión fue para hacerle un tirón de orejas a Patricia Bullrich por el nivel de represión que había tenido en la marcha de los jubilados y los hinchas, que esto sirvió para todo lo contrario. Por supuesto, en el gobierno nadie lo va a admitir, pero le provocó al gobierno mucho más daño en la imagen y en el debate que beneficio. Y quienes de esa reunión salió, y yo creo que a instancias de Diego Kravetz, porque es el único que ahora está como número de la CIDE, pero que al haber sido jefe de policía, subjefe de policía, viceministro de Seguridad, por ende jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires y también secretario de Seguridad de Lanús, es el único que entiende un poquito de cómo se hace un operativo. Y Kravetz dijo, mejor dicho, no hay declaraciones, pero yo estoy absolutamente seguro que fue el que promovió que las vallas se pongan lejos y que no haya contacto con los manifestantes, porque esto terminó siendo un dolor de cabeza para el gobierno. Esto se va a repetir cuando sea el día previo al paro de la CGT, donde la CGT va a hacer una marcha otra vez y se va a volver a medir la eficiencia de lo que dice y hace Patricia Bullrich. Siempre los acuerdos con el fondo fueron ruedas de auxilio, jamás fueron para efectivamente sostener un cambio profundo como el que estamos haciendo en la Argentina. Es la primera vez que el Fondo Monetario va a acordar con un país cuya conducción económica es incluso más ortodoxa que sus propias directivas o sus propios deseos o su propia visión. Bueno, ahí viene la otra parte del argumento. Uno tiene que escuchar lo que dicen los voceros del gobierno, siempre como leyendo los subtítulos. Y si está todo tan bien, ¿por qué necesita volver al Fondo Monetario? Recuerden que cuando Macri fue al Fondo Monetario y volvió después de aquel gesto del kirchnerismo junto con Lula, de sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional, de pagarle con reservas y decir, nosotros no tenemos nada que ver con sus planes económicos, cuando Macri vuelve al Fondo Monetario, vuelve porque se le habían cerrado los mercados privados de crédito allá por el 2008. ¿Quién estaba de ministro de Economía? Luis Caputo, el famoso Toto Caputo, que ahora parece que fuera otro, ¿no? Que no hubiera participado de aquel festival de endeudamiento, que es lo mismo que está pasando ahora. Macri llegó a los 100.000 millones de dólares en 2 años. Caputo, ahora el Caputo 2, llegó a los 100.000 millones de dólares de deuda en 1 año en la gestión Milei. Y pasó lo mismo. O sea, se le cerraron en aquel momento los mercados de crédito y Macri tuvo que ir al fondo a pedir plata. No es bueno. El gobierno ahora lo intenta presentar como bueno porque dicen, bueno, esta vez va a ser diferente, porque nosotros somos más ajustadores que el propio fondo y entonces, bueno, pero si todo va tan bien, ¿por qué necesitan ir otra vez al prestamista de última instancia? Entonces, en instantes lo vamos a analizar con Fernando Cerolini, porque el logro político del gobierno, haber forzado al Congreso a que le den un cheque en blanco a través del DNU, no se tradujo en los mercados, porque ayer, si bien bajaron un poco las cotizaciones de los dólares, tuvieron que seguir vendiendo reservas y ya vendieron en 4 días más de 1.000 millones de dólares. Ayer votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Les digo por mi experiencia, les digo por la historia, nunca que vino el Fondo Monetario Internacional y que le pedimos la guita al fondo, le llegó ni un solo mango al que más necesita. El Fondo Monetario Internacional ha servido siempre para condicionar la política de nuestro país y llevarnos al fracaso. Y al mismo tiempo había que votar para darle unos mangos más a los jubilados y ahí se levantaron y se fueron. Es un gobierno que endeuda al país, que apoya la fuga, pero que no le da un peso a los jubilados y jubiladas de la Argentina. Tiene al gobernador Axel Kicillof diciendo
A ver, uno incluso puede discutir, bueno, si la plata del fondo sirve o no, puede que haya una parte de quienes están oyendo que estén de acuerdo con un plan de ajuste, ok. El detalle es que la plata del fondo efectivamente no va a ser para hacer algo, ¿sí? Ni reconstruir Bahía Blanca, ni nada de las cosas urgentes de la Argentina. Va a ser para poder mantener el dólar barato. Ayer escuchaba a uno de los economistas que había sido pro Milei, es más, que iba a ser candidato a presidir el Banco Central si Milei ganaba las elecciones, y Milei ganó las elecciones y después lo tiró por la ventana, que es Carlos Rodríguez, que decía que va a salir muy cara la campaña de La Libertad Avanza en función de este nuevo acuerdo con el fondo y en función de la necesidad de mantener el dólar barato, es decir, la plata dulce, para que no se dispare la inflación. Entonces dice, bueno, va a salir muy cara la campaña de La Libertad Avanza porque en algún momento van a tener que devaluar. Y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe el gobierno, lo sabe el fondo, lo sabe buena parte de los actores que operan en el mercado financiero, lo saben los actores económicos, lo sabe el campo. Todo esto está sabido. El único motivo por el cual no ajustan el precio del dólar hoy por hoy es porque tienen elecciones. Y por eso, gente que estuvo con Milei están diciendo, che viejo, todo esto ya sabemos cómo termina. Lo único que están haciendo es demorarlo para que no les vaya mal en las elecciones. ¿Y por qué es importante la cuestión de la inflación? Porque se le queman los argumentos al gobierno de Milei. Insisto en esto que yo les digo siempre. Una de las bibliotecas dice, bueno, hay que ajustar, recortar el festival de gastos, los planeros, los empleados públicos, las transferencias a la provincia, recortar. Ok, ya recortaste todo. 5 puntos del PBI. Pero la inflación sigue. Y la inflación en la Argentina, porque es un país bimonetario, está atada a esta otra biblioteca que dice, muchachos, si no hay capacidad para resistir el embate contra el dólar, no se puede sostener una estabilidad. Si al devaluar se le vuelve a desatar, por poco que sea, porque no es que va a pasar todo a precios. En la Argentina los formadores de precios tienen reflejos con devaluatorios y rápidamente te recargan de más. Ponele que no pase todo a precios, pero se quema una de las bibliotecas a las cuales se aferra el gobierno porque no era solamente una cuestión de ajuste fiscal. El audio no es verdadero. Si hay algo que... a ver, yo tengo 1000 defectos, pero hay una virtud que yo sostengo y es la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. O sea, están buscando por dónde pegar. Hasta a mi hijo le mostré el audio a mi hijo y me dice, papá, esa no es tu voz. Bueno, ahí tienen a Martín Menem desdiciéndose, claro, pero el problema es que el audio salió del foro de los diputados, del chat de WhatsApp de los diputados, y claro, son tantos, están todos peleados entre sí, se llevan tan mal y a la patada que alguien lo filtró, y por eso ahora Martín Menem sale a decir, no, bueno, hay que decir que en verdad esto, andás a ver, en la Argentina nada configura delito, seguramente no es delito y nadie va a tomarse el trabajo de checar si el audio es o no es real, y mucho menos en tiempo de la inteligencia artificial. Lo que es sencillamente un papelón político.